Antes de empezar, vamos a repasar algunos conceptos y algunas recomendaciones de lo que Luxul y nosotros en Polaris Controls recomendamos en términos de trabajo. Así que vamos a repasar estos conceptos. Y pues la agenda, pues básicamente es pues, entender qué es una VLAN. Pues ya en algunas semanas atrás hicimos un webinar de Luxul, los productos, cuál es la arquitectura que compone una red. Y hoy entendemos y sabemos que cualquier instalación que nosotros hagamos, pues residencial, comercial, corporativa, pues la red es las venas del proyecto, ¿no? Y pues estas venas o esta red tenemos que dotarla de ciertas capacidades y características pues para que el desempeño sea el adecuado. Y una de estas características pues es el poder hacer estas VLANs, estas redes virtuales a manera de poderlo hacer mucho más eficiente el manejo y el performance de la red. Pues vamos a repasar qué es esta terminología VLAN, cuáles son unas buenas prácticas para generar las VLANs. Para los que no lo están haciendo en momento, esto es algo que debemos de estar haciendo en todos los proyectos, por pequeños o grandes que sean. Y por último, pues vamos a entrar en la parte de configuración en vivo. No creo que estemos pasándonos más allá de 1 hora de todo el webinar, así que vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, ya que sé que todos estamos tratando de salir a la calle a ver qué podemos hacer en estos días. Dudas que tengan, por favor, lo van haciendo en el momento. La idea es que todos lleguemos a la parte del taller en vivo con los conceptos claros antes de comenzar y así entender lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que no queremos es precisamente que simplemente se vuelva una mecánica de, es que se le movió este parámetro y se le puso esto aquí y no entender, ¿no? Así que vamos a empezar por definir qué es una VLAN, ¿ok? Pues una LAN como tal, pues es la red local, ¿sí? Que está separada por un router de otra red. Pero una VLAN pues es un grupo, digamos, de dispositivos dentro de una red LAN que se comunican entre sí como si estuvieran físicamente conectados en una red separada. Es decir, es una red LAN dentro de una red LAN, pero a una manera, y se llama virtual porque no lo estamos haciendo por separación de equipos, sino estamos haciéndolo por separación, digamos, en base un poquito como a software, ¿ya? Y esta es la razón por la cual se define como una red virtual local. Entonces, estas redes virtuales, pues prácticamente como es una red local dentro de otra red local, pues tienen las mismas características de una red física normal, que esta sea una red virtual, y permiten obviamente que sean dispositivos, sean agrupados, no estando en el mismo switch. Es decir, al igual que yo puedo crecer una red tradicional físicamente conectada en varios switches, 3, 4, 5 switches o los switches que necesite, de la misma forma puedo hacer crecer una red virtual. Así que una red virtual no radica o no reside únicamente en un switch o en un router, sino radica en toda esa red LAN que estoy configurando. Así que no importa si la arquitectura está compuesta de un router, un switch o 3 switches, 5 switches, ¿correcto? Entonces, básicamente, una VLAN lo que va a realizar es como realizar paredes o bloqueos y va a construir estas restricciones virtuales para que, depende si yo quiero o no en configuración, que la información y la data pueda fluir de una red a otra. Entonces, por ejemplo, típicamente utilizamos una VLAN para las llamadas redes de invitados, ¿no? Entonces, típicamente una red de invitados, pues yo no quiero que la información o la data pues pueda fluir de una red a otra, ¿no? Entonces, pues esta es una de las características de la red, pero sin embargo hay VLANs como, vamos a tal vez hablar una parte de CCTV o sistemas de seguridad, donde probablemente yo sí quiero que ese sistema de seguridad se comunique, por ejemplo, con un sistema de automatización como Savant y entonces poder hablar entre VLANs como tal. Así que eso lo vamos a
a evaluar también en la configuración física. Entonces, ¿cuál es la razón realmente por la que debemos de estar configurando VLANs? Es decir, lo escuchamos, podemos incluso entender cómo hacer la configuración, pues como van a ver es bastante básica, pero tenemos que entender el concepto de por qué debemos de hacer una VLAN y cuál es la importancia, por qué estamos hoy aquí. No solamente para saber cómo configurar pues, el nombre de la red inalámbrica y el parámetro de seguridad y la clave para accesar a una red inalámbrica, sino realmente entender la necesidad de las VLANs. Entonces, la primera de ellas, y creo obviamente la más importante, es la mejora en seguridad. No solamente a nivel residencial, a nivel comercial, pues también obviamente es mucho más importante, pero a nivel residencial, las VLANs en términos de seguridad pues, han ido creciendo, ¿no? A veces tengo ya sistemas de videovigilancia, sistemas de automatización y control, iluminación, etcétera. Así que es bueno segmentar y separar estas desde el punto de vista de seguridad, porque contiene ataques. Obviamente no dice, pues, a mí quién me va a estar atacando, ¿no? Pero un factor bien importante es que contiene los problemas en una red. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sistema de audio distribuido, por ejemplo, Sonos, que típicamente suele generar tormentas de broadcast y otro tipo de información, o algún otro dispositivo que está haciendo un do-it-yourself, un gadget que está generando un problema en la red, si yo lo segmento en VLANs, eso automáticamente me permite, me permite aislar ese problema en esa VLAN. Yo les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo varias cámaras Nest Wi-Fi de monitoreo, ¿no? Tengo tanto en el interior como en el exterior. Pues, hace algunos años atrás, pues no tenía VLANs configuradas y pues cuando teníamos que dar un webinar con Polaris o tener una reunión en vivo, muchas veces tenía que apagar las cámaras porque el ancho de banda y la continua comunicación de data hacia el cloud hacía saturar mi red. Lo configuré, lo separé en unas VLANs mientras fue creciendo mi sistema de videovigilancia. Lo separé en VLANs y pues efectivamente ya no tengo ese problema. Y hoy, por ejemplo, tengo 6, 8 cámaras funcionando y no tengo ese inconveniente. Tengo una VLAN generada únicamente para mí, donde tengo mi equipo de trabajo para que, por ejemplo, ahorita mi hija está en una conferencia con el colegio en Zoom y mi esposa, que también está en casa, también está en otra videoconferencia, así no tengo problemas en cuestión de tráfico interno de la red. Así que mejora en seguridad es importante. Como estaba platicando ahorita, reduce el tráfico. Es un poco lo que les estaba comentando de ejemplos reales que me ha tocado vivir a mí. Sucede muchísimo ahorita que estamos tanta gente en casa y tal vez algunos están viendo una película, otros están en una reunión. Todo ese streaming de contenido, no necesariamente solo Netflix, sino reuniones como Zoom, este webinar, también segmentar las VLANs nos ayuda a que la red funcione con una mejor performance. Y por último, ciertas aplicaciones específicas, ¿no? Hoy vemos que la mayoría de fabricantes, por ejemplo, Savant, Just Add Power y algunos otros, están migrando pues prácticamente todas sus plataformas de transmisión de audio y video al mundo IP. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro del portafolio de Polaris Controls, Just Add Power, que es un equipo que nos ayuda a hacer transmisión de video HDMI para hacer cartelerías digitales, video walls, etcétera, pero todo es sobre IP y requiere para un mejor funcionamiento configuración de VLANs, ¿no? Por cierto, tenemos aquí a Nick Morel en el webinar de Audio Video Export con quienes distribuimos para Latinoamérica pues el equipo, así que bienvenido Nick. Entonces, vamos a platicar un poquito más técnicamente de las VLANs y del protocolo como tal. Obviamente, las VLANs son un estándar de la IEEE
al igual que son el 802.11 en la parte del Wi-Fi, el Ethernet, etcétera. Así que hay una parte del protocolo que nos ayuda a entender que es este 802.1Q. ¿Qué es lo que hace el equipo Luxul cuando nosotros configuramos una VLAN, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender y más importante es que los equipos deben de ser compatibles. La primera, una de las múltiples consultas que siempre recibimos dentro de Polaris Controls es que no, es que yo tengo un router Luxul, pero le puse un switch de otra marca y unos access points de otra marca, etcétera. Entonces, no quiero decir que no funcione, ¿no? Simple y sencillamente yo creo que lo más sensato es play by the book y entendamos que deben ser compatibles. Nosotros no podemos decirle si otro fabricante va a ser compatible con el equipo, así que obviamente nuestra recomendación es que lo hagamos con Luxul, ¿no? Entonces, básicamente estamos platicando que son 3 equipos los que van a manejar las VLANs como tal. Routers, el switch, tiene que ser un switch administrable. El hecho de que sea un switch administrable es porque nos permite hacer esta segmentación que en el sistema de capas, entrar mucho a detalle técnico, pero el sistema de capas OSI, donde se van estructurando, digamos, las diferentes topologías de cómo funciona la red. En la capa L2 y L3, Layer 2 y Layer 3, es donde se llevan a cabo muchos de estos protocolos, dentro de los cuales está la VLAN. Así que debe ser un switch administrable para que esto funcione. Entonces, las diferentes VLANs, primero se identifican cada una de ellas con un tag, es decir, con un identificador. Entonces, este identificador o este tag nos ayuda a entender que la comunicación está orientada a qué VLAN dentro de nuestra topología. Entonces, cada paquete de datos que se transmite dentro de esta información de la red solo puede existir en una VLAN. Es decir, yo no puedo estar, digamos, enviando paquetes a múltiples VLANs, sino solamente pueden existir en una sola VLAN. Cada paquete va orientado en una VLAN en específico. Ahora, entonces nos podemos llegar a preguntar, ok, pero si yo tengo 3 VLANs configuradas, ¿cómo sabe que el puerto de conexión del router hacia el switch, que debe manejar las 3 VLANs, pues tengo que salir al switch, al router, ¿no? Y tengo que salir al internet, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a poder yo mandar por un solo puerto varias VLANs si cada paquete de datos solo puede estar en una VLAN? ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. Pregunta Ernesto Trujillo, ¿en qué caso se recomienda un switch capa 2 o capa 3? ¿Cuál viene a ser la principal diferencia? Ok, primero, todos los switches administrables de Luxul son capa 2, capa 3. Típicamente, no es que existan diferencias entre ambos switches, sino que en capa 2 tú puedes hacer ciertos protocolos y en capa 3 puedes hacer otros ciertos protocolos. Entonces, la capa 3, en este caso, tiene la capacidad dentro de un switch de hacer ruteo. Por consiguiente, para poder hacer las VLANs de preferencia, debe ser un switch capa 2, capa 3, para tener la capacidad de hacer todo. Los switches de Luxul administrables son capa 2 y capa 3 porque tenemos otros protocolos embebidos como Quality of Service, Spanning Tree Protocols, etcétera, que nos van a ayudar en otro tipo de necesidades o requerimientos. Pero en el caso de Luxul no vas a encontrar un switch que solo sea L2 o solo sea L3, todos son L2 o L3. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el paquete, digamos, antes de entender cómo vamos a transmitir varias VLANs sobre un cable? Entonces, básicamente del paquete tradicional estándar de información,
como el que vemos a continuación, que tiene un preámbulo, tiene la dirección de destino, tiene la dirección de fuente, el tipo de paquete, el paquete y el carriage return. ¿Ok? Entonces, el VLAN o este tag, este identificador, básicamente lo que hace es que abre un hueco entre todo el string de información y coloca después de la fuente de información, de la dirección MAC de la fuente, agrega el identificador. Por consiguiente, los equipos que se comuniquen con VLANs tienen que tener la capacidad de poder decodificar y entender este tag dentro de ese paquete. ¿Okay? Entonces, entramos en una terminología de tag y on-tag en relación a los puertos y a la data de la información. Entonces, un puerto que es on-tag o que no tiene identificador es un puerto que va a recibir y enviar información de una manera tradicional. Es decir, no existe o no está configurado para poder transmitir información con el código identificador. Por consiguiente, pertenece a una sola, única pila. Un puerto tagueado o tag es un puerto que va a enviar y recibir data de identificación con este tag dentro de la pila. Entonces, esta manera de poder taguear un puerto o no taguear un puerto es la forma como tenemos que entender y por eso era importante repasar el concepto antes de entrar a la configuración. Entonces, vamos a encontrar que hay diferentes maneras de poder programar o configurar un puerto, a manera si lo estamos poniendo un identificador o no. Entonces, la primera es el Port VLAN ID, que es básicamente la identificación del VLAN, de la VLAN que está asignada a este puerto en específico, o un Access Port, que es un puerto que no está tagueado, pero que es miembro de una sola VLAN. ¿Ok? Y el último tipo de puerto, que es un puerto que vamos a revisar, es un puerto híbrido, el cual puede transmitir múltiples VLANs, pero puede o no tener un tag de identificación. Entonces, eso es dependiendo de lo que vamos a hacer. El día de hoy nos vamos a enfocar, y aquí es donde es la parte importante en el momento de estar configurando las VLANs, es en entender el concepto de truncado, de trunking. Y este concepto básicamente lo que nos ayuda es a poder transmitir varias VLANs con información de identificación, es decir, con tag, por medio de un solo cable. Entonces, si empiezan a pensar en su estructura de red, en el diagrama de conexiones de su red, pues vamos a ir entendiendo que típicamente estos puertos que yo voy a configurar como trunking, que van a tener la capacidad de poder configurar varias VLANs en un solo puerto tagueado, pues típicamente van a ser los puertos que interconectan la infraestructura de los equipos activos de la red. Es decir, el cable que va del router al switch, del switch a los otros switches y de los switches a los access points. ¿Por qué? Porque esta es la manera como vamos a lograr que la VLAN, digamos, vaya transcurriendo su camino desde el router hasta el access point, a manera de no tener que estar haciendo realmente una separación física de la red. Y esto es donde básicamente se enfoca el concepto de la red virtual, porque estoy enviando a través de un solo cable a un solo equipo varias redes como tal. Entonces, este concepto de trunking tenemos que tomarlo bien en claro antes de entrar en la parte de la configuración de la red propiamente. Entonces, algunas recomendaciones antes de continuar y también si alguien tiene alguna duda en algún concepto ahorita, pues es el momento idóneo. Recomendaciones típicas en proyectos residenciales y proyectos corporativos sencillos, que es en donde está orientado Luxul y donde trabaja Luxul, es no ir más allá de 3 o 4 VLANs. Es decir, no nos tenemos que poner muy creativos en el sentido
de estar generando 10, 12 VLANs, una para las cámaras, una para el control de acceso, uno para esto, uno para otro. No, creo que debemos de enfocar básicamente en ciertas restricciones, entender también cómo operan nuestros equipos. Hay sistemas de automatización o control que no permiten comunicación entre VLANs. Entonces, ahí debemos de estar claros antes de entrar a hacer la configuración de cómo operan los equipos. Así que hoy, el día de hoy, vamos a hacer dos VLANs, una VLAN para CCTV y una VLAN para invitados. Así que eso es lo que vamos a estar configurando hoy. Como les mencioné, pues revisar que los dispositivos soporten la configuración de VLANs. Y algo bien importante, y esto no es solamente para la red, esto es pues, para cualquier tipo de proyectos, es realizar un diagrama de cómo está conectado. Y la razón por la cual necesitamos un diagrama y estar claros de cómo está conectado es porque si vamos a estar configurando puertos truncados o puertos con identificadores de VLANs, pues obviamente necesitamos saber qué puerto es. Entonces, por esa razón es bien importante poder hacer un diagrama de conexiones porque la configuración se hace por puerto, no es por dispositivo que se conecta a la red. Y lo último, pues como todo es práctica, ¿no? Pues las primeras veces que yo hice una VLAN, pues, no me funcionaba, perdí comunicación de los access points y varias cosas, así que esto es cuestión de práctica, ¿no? Y por último, pues aprovechemos y utilicemos los recursos, ¿no? Pues está Luxul directamente, está la gente de Audio Video Export, que también nos pueden ayudar con ciertas cuestiones desde el punto de vista de diseño y cuestiones técnicas, así como estamos nosotros, ¿no? En Polaris Control somos un equipo de 10 personas que los podemos ayudar en cualquier sentido, y pues, estoy yo como gerente técnico para Latinoamérica. Así que, sin más ni menos, vamos a comenzar la configuración. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Lo único que quiero añadir, buenos días, es Ariel, es que todos los días el tema de las redes se va a convertir en un tema más importante. Y de la manera en que podamos ser expertos en la cuestión de IP, configurar redes, configurar la parte de VLANs, el rendimiento de los equipos que están conectados a la red, ya sea cuestiones de automatización, intercambio de audio, video a través de la red. Mientras más robusto sea esa red y mejor configurada esté, vamos a tener mejores resultados, mejor velocidad, mejor ancho de banda en la red. Y por eso nos estamos tomando el tiempo. Llevamos 30 minutos hablando de la cuestión de los VLANs, etcétera. Así que usen esto a su favor. Obviamente, al igual que el 95% de los webinars que estamos haciendo, todo esto va a estar disponible en el canal de YouTube, así que úsenlo a su conveniencia. Bueno, si nadie tiene algunas dudas, ahí Harry Reynolds desde Puerto Rico, saludos Harry, quiere revisar un tema ahí de restricciones de ancho de banda. Creo que eso lo vamos a cubrir en un siguiente webinar, pero si no, podemos verlo contigo directamente, Harry. Así que vamos a entrar ahorita en la básico. Entonces, como platicamos, pues lo más importante es hacer el diagrama de conexiones, ¿no? Y entender qué es lo que vamos a configurar. Entonces, aquí tenemos, y el demo hoy está compuesto de un router EPIC 3, un XWR3150. Recuerden que este router, como los dos modelos de routers inalámbricos que tenemos en Luxul, tienen un controlador de red inalámbrica built-in. Por consiguiente, voy a utilizar ese controlador. Tengo un switch administrable XMS 2624, que es el que anda haciendo el humming ahí atrás. No sé si se logra escuchar en el micrófono, pero tiene los ventiladores. Es un switch bastante potente, es un switch de full speed, 24 puertos, tiene PoE.
totalmente administrable, así que demanda y genera calor, por consiguiente tiene ventilación activa. Y por último, pues vamos a tener un access point. Perdón, realmente no es un 15-10, en el diagrama está mal, es un 8-10, pero realmente eso no afecta desde el punto de vista de configuración. Entonces, vamos a generar pues prácticamente 3 VLANs. La primera pues, es una VLAN que siempre existe, ¿no? Aunque no hagamos ninguna configuración, esa es la LAN normal, ¿no? La VLAN que en concepto de VLAN le llamamos la VLAN de administración. Luego vamos a tener una VLAN 2 que va a estar para invitados con un SSID, es decir, una red inalámbrica dedicada para invitados. Y por último, vamos a tener una tercera VLAN con varias cámaras. Tenemos cámaras del puerto 3 al 8. Es decir, tenemos 6 cámaras conectadas ahí. En la VLAN 3 y por último tenemos en el puerto número 2 tenemos un NVR del sistema de CCTV. Entonces, las interconexiones como tal del router estamos saliendo en el puerto número 4 hacia el puerto número 1 del switch, y del switch al access point estamos saliendo en el puerto 24. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un breve resumen de cómo está conectada la red. Vamos a generar las 3 VLANs que vimos, la conexión del router hacia el switch y cómo debemos de configurar los puertos. Entonces, para los que quieren tener esa información a la mano, en la sección de handouts del panel de GoToWebinar, GoToMeeting, está el resumen de este diagrama de conexiones y el resumen de lo que vamos a hacer en el ejercicio el día de hoy. Así que vamos a salir un momento del GoToWebinar, de la presentación, y nos vamos a ir, aquí tenemos el resumen de lo que necesitamos configurar, y vamos a ir directamente a la parte de la configuración de la red. Lo primero, como les mencioné, nosotros estamos corriendo esta configuración con 2 tarjetas de red, a manera que podamos continuar el webinar. Para beneficio de todos, la tarjeta de red que está conectada a la red Luxul, de momento yo estoy conectado en el puerto número 1 del router, directamente es mi tarjeta Thunderbolt Ethernet N5. Entonces, para que en algún momento lo vamos a ver, esa es la tarjeta de red que estoy utilizando para la configuración. Entonces, cuando vamos a hacer una configuración de VLANs, aparte de todo lo que revisamos el día de hoy, la siguiente regla de oro es: debo comenzar de afuera hacia adentro. ¿Ok? Esa es la forma como debemos de iniciar. Y debo de estar físicamente conectado al router. Y la razón por la que esto tiene que ser así es porque vamos a ir tagueando y truncando ciertos puertos que, si no lo hago de afuera hacia adentro, pierdo comunicación de los equipos. Cuando hablo de afuera hacia adentro es: voy a iniciar configurando los access points con el controlador inalámbrico, configuro el switch y luego configuro el router de último. Esta es la manera como debemos de configurar el equipo. Así que esa es la forma como pues lo vamos a realizar el día de hoy. Hay algunas herramientas que pues solo quería mencionárselas, como LANscan, que nos ayudan también a poder como revisar qué equipos están conectados en la red, etcétera. Hay múltiples softwares de estos. Yo utilizo LANscan, me funciona bastante bien. Como pueden ver, ahorita tenemos únicamente básicamente 3 equipos conectados. No me aparece el access point, pero está conectado. En
la dirección .1 tenemos el router, en la dirección .4 tenemos el switch y en mi computadora pues está en esta dirección en DHCP. Entonces vamos a ir al router primero. Paso número 1, como buen macho que se respeta y lo dice el manual, es actualizar firmwares. Yo, a manera de, obviamente, no perder el tiempo con ustedes de eso, previamente actualicé el firmware de los 3 equipos, tanto el Access Point, Switch como Router. Algunos equipos lo hacen de manera automática. Por ejemplo, el Router, yo puedo venir a Tool, Administration, perdón, Firmware Update. Puedo hacerlo de manera manual o puedo hacer un auto-update. Y aquí me aparecería un botón de actualizar. Si quiero hacer una actualización manual de los equipos, puedo ir al website de Luxul directamente y bajo la carpeta de support hay un link de firmware updates y aquí ustedes pueden bajar automáticamente los routers, perdón, los firmwares de las últimas versiones para todos los equipos de Luxul que están pues, o el día de hoy y algunos pues, que ya están descontinuados, por ejemplo, como algunos access points que todavía se están haciendo algunos patches de firmware. Así que lo primero, paso número 1, tener toda la red actualizada. ¿Ok? Antes de entrar en la configuración de las VLANs, pues vamos a definir ciertos parámetros básicos. Típicamente la conexión de Internet es por medio de DHCP, a menos que el proveedor de servicios les soliciten entrar en una dirección estática directa. Tienen una IP fija, una IP pública, aquí se puede poner, pero típicamente vamos a dejarlo en conexión de DHCP. Algo que sí es muy importante es poder poner los DNS. El DNS, el parámetro es Domain Name Server. Básicamente el servidor DNS lo que nos permite es agarrar el nombre del www, no sé, google.com y él automáticamente en sus tablas y sus bases de datos entiende que esa dirección así escrita uno en letras corresponde a esta dirección en números como IP pública para poder hacer el browsing. Entonces, el mejor servidor DNS que existe es el de Google. Típicamente los proveedores de servicios tienen sus propios servidores. No son necesariamente los mejores, así que recomendamos hacer una configuración con el DNS de Google. Google tiene 2 servidores, el primario está en la dirección pública 8.8.8.8 y el secundario está en la dirección 8.8.4.4. Esto definitivamente es algo que recomendamos puedan configurar siempre. Por ejemplo, hay sistemas para los que son integradores de Savant que los streamers de Savant requieren que la configuración de red sea por medio de un DNS de Google para el correcto funcionamiento de ellos. Lo segundo es poder establecer el parámetro de red que vamos a estar comunicándonos. Típicamente se utiliza o ya sea la 192.168XX o la 10.x.x.x. Esto es una pues, ya definición propia de ustedes cómo lo manejan. Lo vamos a dejar ahorita en la 0.1. Lo ideal es que revisemos en qué IP o en qué rangos de direcciones están trabajando el proveedor de Internet. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que el proveedor de Internet está en el rango 192.168.0.x, lo ideal es que pongan este router en otro rango, punto 1 o punto 2 o punto 10, etcétera, a manera de que no esté en el mismo rango de direcciones que el router del proveedor de Internet. En este caso, pues este es un router inalámbrico.
por consiguiente tiene cierta configuración aquí automática de la red inalámbrica. No lo vamos a configurar acá, sino vamos a hacerlo como mencionamos de atrás para adelante, ¿no? Entonces, el segundo equipo que tenemos conectado, pues es un switch. Obviamente no tengo las cámaras y todo conectado aquí. Voy a estar haciendo un cambio de conexión de la computadora para ir viendo las direcciones. Actualmente, esta demo no tiene ninguna VLAN configurada, es decir, si ustedes pueden ver acá en mi dirección IP, yo estoy trabajando en la dirección 0173, es el mismo rango de direcciones que la red está funcionando. Entonces, el puerto 1 es donde tenemos conectado el switch, el puerto 24 es donde está el access point y el resto de puertos, pues yo voy a ir cambiando físicamente mi computadora con estos puertos para que ustedes puedan ir viendo digamos, lo que está sucediendo. Dice Luis Wing, dice Juan Pablo, uno podría hacer una VLAN exclusiva para un VPN de otro país, por ejemplo, Strong VPN. Sí se puede, dependiendo obviamente del equipo. No funciona, digamos, Luxul no tiene un cliente de conexión VPN. Luxul tiene un servidor VPN. Entonces no puedo conectarme a una VPN. Ahora, la razón por la cual muchas veces utilizamos servicios de VPN es para poder tener servicios streaming de Estados Unidos, típicamente. Yo no les recomiendo hacerlo por VPN. A mí me ha funcionado mejor servicios de DNS. Para los que están o quieren interesados o quieren ver esto, si quieren comuníquense conmigo de último. Yo les puedo mostrar los servicios que utilizamos. De hecho, entre el equipo Polaris, Yamil y yo utilizamos el mismo servicio y nos funciona perfectamente bien. Tenemos Amazon Prime, Disney Plus, Netflix de Estados Unidos y no a través de una VPN, sino de un servicio DNS que para mi juicio funciona un poco mejor. Así que para los que estén interesados me hablan. Pregunta Alejandro Villamil, ¿el DNS de IBM funciona bien? 9999. Honestamente, Alejandro, nunca lo he utilizado. Creo honestamente que los servidores de Google se actualizan mucho más rápido que cualquier otro servidor en el mundo. Yo recomiendo que utilices el de Google como tal. Estando en cualquier país, ¿podemos utilizar los DNS de Luxul también o tenemos que utilizar los DNS como Claro Movistar? No. La idea pues, es estando en cualquier sitio del mundo, tú puedes utilizar los servidores de Google. Básicamente lo que hace el servidor, digamos, el router es que se comunica con el servidor para entender hacia qué IP pública es que tiene que ser la comunicación. Eso es lo que hace el servidor DNS. Básicamente. Entonces, vamos a iniciar la configuración. Vamos a irnos al router, a la parte de, wireless settings. Están habilitados tanto el radio en 2.4 como en 5 GHz. Y vamos a revisar, tenemos una red creada que se llama Luxul 3150. Que yo le vamos a poner de nombre 3150 en 2.4 GHz. De momento lo vamos a dejar sin password, a manera de que no tengamos que estar ingresando passwords ahorita. Ya no vamos a estar, no tengo conectados equipos ahorita en Wi-Fi, pero de momento lo vamos a dejar así. Es importante, hay dos tendencias en la configuración de redes inalámbricas. Si la de 2.4 GHz se llama exactamente igual que la de 5 GHz o se llaman diferentes. Mi recomendación, dado que hay muchos equipos de automatización inalámbricas que requieren o funcionan mejor con una red 2.4, es que habilitemos la red de 5 GHz y 2.4 que se llamen de manera diferente. Eso para mí creo que es tal vez lo más importante. Aquí pueden ver ustedes, la de 5G ya se llama 5G, así que
tenemos las dos redes inalámbricas creadas diferentes. Vamos a crear una nueva red inalámbrica, ¿sí? Que se va a llamar Polaris Guest. Ok, vamos a decir que tenga un broadcast de SSID, pues por supuesto, queremos que se comuniquen por medio de encontrar automáticamente el SSID, no tener que ingresarlo. Client Isolation. El Client Isolation lo que realiza es que cada equipo, cada dispositivo que se conecte a la red lo aísla, es decir, no se va a comunicar con nadie más. En el caso de las redes inalámbricas, hay quienes les gusta dejar este parámetro de esta manera que dos equipos guest no se comuniquen entre sí. Esto ya es una definición de ustedes cómo lo quieren manejar. De momento yo lo voy a dejar deshabilitado y abierto en la parte de seguridad. Vamos a crear esta red. Como lo ven, pues lo estamos haciendo completamente en vivo, así que pues va a estar, todos estos pasos pues van a llevar un proceso. Vamos también a crear, ahora que termine esta configuración de la red 2.4 de Guest, vamos a crear una red de 5 GHz en Guest. Ok, vamos a crear un nuevo SSID como Polaris Guest en 5 GHz. Vamos a habilitar. Yo tengo de momento apagado mi red Wi-Fi, estoy conectado físicamente. Si quieren al final podemos revisar la creación y comunicación de estas redes. Yo lo que voy a hacer es que voy a estar cambiando, como les mencioné, de conexión de puerto en puerto para que podamos ir viendo qué dirección me dan en X puerto, etc. Ok, entonces, como les mencioné, empezamos de adentro hacia afuera. Perdón, de afuera hacia adentro. Entonces, empezamos a configurar la parte de la red inalámbrica. En este caso, como el router es un router inalámbrico y tiene controlador, la configuración completa de las VLANs automáticamente la hace tanto para el controlador como la parte inalámbrica. Entonces, primero, en este caso, yo configuré mis redes, es decir, los nombres de la red. Ya tengo mi red normal o de administración, mi red Polaris Guest, tanto en 2.4 como en 5 GHz. Pero ahora debo de configurar el switch. No he configurado el controlador, pero en este caso en particular, cuando tenemos un router inalámbrico y vamos a utilizar el controlador built-in, pues eso lo debemos hacer en el último paso. Si tuviera un controlador externo, ahorita es el momento que deberíamos de estar configurando el controlador. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al switch, a la parte de configuración, Quick Setup, VLANs. ¿Ok? Entonces, retornando un poco, vamos para que tengamos la capacidad de poder visualizar lo que necesitamos hacer al mismo tiempo, vamos a hacer una pequeña ajuste aquí en la pantalla para tener toda la información. Aquí estamos. Ok. Entonces, lo primero es, vamos a configurar el punto de acceso del switch hacia el router. ¿Ok? Y eso es en el puerto 1. Entonces, si regresamos a la terminología, y ustedes aquí es donde van a entender, y por eso quise tomarme algunos minutos antes, es que van a ver que yo puedo configurar un puerto de 3 maneras diferentes, y lo vimos durante la presentación. El primero, el modo Access, que básicamente no tiene un código de identificador de VLAN, pertenece a una sola VLAN. Tengo el modo Trunk, que es aquel puerto que me va a permitir poder enviar varias VLANs a través de un solo cable con un código identificador. Y por último, el híbrido es un puerto que me permite conectar varias VLANs
pero sin código de identificador. Entonces, todos los conexiones entre equipos activos de la red deben de estar configurados como puertos trunk, ¿sí? Tengo que decirle qué VLANs van a poderse transmitir a través de ese puerto. De primero, yo le voy a decir aquí, yo puedo hacer 1,2,3 o puedo hacer de la 1 a la 3 en términos de configuración general. Esto es el primer parámetro, es un parámetro global. Es decir, este switch va a tener VLANs de la 1 a la 3. Ahora, este puerto en específico, yo ya le dije que es un puerto truncado. Esta es la comunicación, es el router. Si recordamos, tengo que hacer un código identificador para entender hacia qué VLAN tengo que transmitir esa información, qué puertos van a escuchar esa información. Y aquí yo puedo dejar en las VLANs permitidas en ese puerto, puedo dejar abierto, o si solamente quiero que se transmitan las redes, por ejemplo, 1 y 3 o 1 y 2, aquí es el lugar donde lo configuro por puerto. En este caso, como van del router al switch, pues obviamente yo quiero que todas las VLANs se comuniquen en ese puerto. Entonces, ese es el puerto número 1. Regresando en el diagrama de conexiones, es este puerto. Vamos a generar un rectangulito aquí. Perdón. Vamos a poner aquí para ir entendiendo. Ok, ese es este puerto, esta conexión es la que acabamos de configurar ahora. Acá. Ok. Vamos a resaltarlo un poquito más. Con el color favorito de Rafa en México, el fucsia. Vamos ahora entonces a irnos a la otra conexión de equipo activo que tenemos de nuestra red y es el puerto que también debe ser truncado. Recuerden, todos los puertos de comunicación entre los equipos Luxul que van a manejar múltiples VLANs tienen que ser truncados. Vamos a ir al puerto 24. Puerto 24, truncado, tagueado y con comunicación de la VLAN 1 a la 3. ¿Ok? Y ese es este puerto que acabamos de marcar ahora. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Puertos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 deben pertenecer únicamente a la VLAN 3. Es decir, tienen que ser puertos de acceso. ¿Ok? Pero tienen que pertenecer únicamente a la VLAN 3. Y ustedes ven que automáticamente cuando yo modifico el parámetro de port VLAN, que es el puerto en el que va a estar comunicándose ese puerto, en la LAN, perdón, va a estar comunicando ese puerto, automáticamente me hace el cambio en las VLANs que están permitidas, porque un puerto de acceso únicamente puede transmitir una sola VLAN. Y listo, puertos del 2 al 8 en la VLAN 3. ¿Ok? Entonces, ahora acabamos en el diagrama de conexiones de configurar estos puertos que tenemos acá. ¿Ok? Luego el puerto 9 me dice que debe pertenecer a la VLAN 1, ya está configurado en la VLAN 1 por default. Y por último, y nada, listo. Esos son todos los parámetros que debemos de realizar. Puerto número 1, truncado, tagueado, con información de la 1 a la 3. Puerto 24, truncado, tagueado, con información de las VLANs 1 a la 3. Y puertos 2 al 8 de la VLAN de CCTV, únicamente puertos de acceso en la VLAN número 3. ¿Ok? Todos los switches Luxul, como la mayoría de switches comerciales, de cierto nivel para arriba, tienen múltiples configuraciones almacenadas dentro de su memoria.
tienen la configuración actual y una configuración default que ha sido guardada por si el switch yo lo reinicio o le quito la corriente, ¿sí? Yo, si me equivoqué, pueda nuevamente ganar control sobre el switch. Entonces, es importante ahorita, en el momento que nosotros hagamos save, van a ver que automáticamente yo voy a perder comunicación con este switch. Yo le acabo de dar save. Yo ahorita pierdo comunicación completamente con el switch porque yo ese puerto de comunicación número 1, donde está el switch, le puse un código identificador, pero el router, como no lo he configurado, no está enviando ese código identificador. Entonces, él espera el código, no lo estoy enviando y por consiguiente no nos estamos entendiendo y por consiguiente pierdo comunicación con el switch. Por ejemplo, si yo vengo aquí y le doy un reload, van a ver que se queda ahí la barrita y dándole y nunca voy a encontrar la dirección. Por ejemplo, si me vengo nuevamente aquí y le doy un ping a la dirección 04, ustedes pueden ver en pantalla, ping básicamente es un comando donde yo le digo hola y él me responde sí, aquí estoy, no lo encuentro. Entonces, ahorita, y por eso esta es la razón por la cual lo hacemos de afuera hacia adentro. Entonces ahora voy a mi router, ¿sí? A hacer la configuración de las VLANs. Lo primero, pues obviamente es habilitar las VLANs, ya lo tengo habilitado. Y el primer paso es crear las VLANs. Entonces vamos a crear las VLANs, vamos a crear una VLAN 2, que es la VLAN de guest. Inter-VLAN routing, este es un parámetro importante y la descripción, de hecho, la pueden ver aquí al lado derecho, y es el inter-VLAN routing lo que permite es la comunicación entre VLANs. ¿Okay? Entonces, la VLAN de guest, pues el principio y el concepto básico de la VLAN de guest, pues es simple y sencillamente que quienes estén conectados a esta red no se puedan comunicar al resto de la casa o oficina. Entonces, yo voy a deshabilitar nuevamente, que no quiero que se comunique, el inter-VLAN routing. De esta manera yo logro que los que estén conectados en la red guest no se puedan conectar a la red de CCTV o comunicar con algún equipo en la red 3 de CCTV o en la red 1 de administración. Entonces, ahora, ¿qué puerto del router yo voy a querer que esa información viaje? El único puerto que yo tengo de conexión es el puerto número 4, que es hacia donde va al switch, que es, regresando a este diagrama de conexiones, es este puerto que tenemos acá. Yo quiero que esta información sea tagueada, ¿ok? Y voy a asignar esta VLAN a los SSIDs, es decir, a la red inalámbrica de guest en 2.4 y de guest en 5.0. Entonces, la VLAN número 1, la red local, la red de administración, estaba funcionando en la dirección 192.168.0 algo. A mí me gusta hacer que el número corresponda con la VLAN, entonces yo voy a configurar esta en la 2.1 en adelante, por ser la VLAN 2, y yo puedo escoger el pool de direcciones o el rango de direcciones DHCP que vamos a compartir. Por ejemplo, esto es una red de invitados, pues yo no quiero que existan más de 120 invitados, perdón, de 20 invitados en esta configuración, así que los vamos a poner de 100 a la 120 y listo. Le doy save. Y nos dice un mensaje, you must apply before your changes will take effect. O sea que vamos a hacer toda la configuración y por último vamos a dar un apply porque el equipo necesita hacer un reboot en el momento que estamos terminando la configuración. Dice Rafael Sañudo, ¿se recomienda hacer inter-VLANs con los sistemas de CCTV? Pues depende si yo quiero, por ejemplo, desde
un Savant, por ejemplo, poder monitorear las cámaras y tengo las CCTVs en otro VLAN, pues en este caso sí, ¿no? De lo contrario, si no, puede estar completamente aislado. Alejandro Villamil dice, y si solo quiero que el guest se comunique con Sonos, pues entonces tendrías que tener el inter-VLAN routing habilitado. Y no puedes permitir que solo se comunique con un equipo. En ese caso, se tiene que comunicar con el VLAN completo. Lo que podrías hacer es poner los Sonos en una red y darle acceso a la red de Sonos, a manera que no tenga acceso al resto, digamos, de toda la red de la casa. Ok, entonces ya tenemos creada nuestra guest VLAN. Vamos a crear ahora nuestra VLAN número 3 de CCTV. Vamos a dejar habilitado el inter-VLAN routing para desde la red de administración poder ver la red de CCTV. También el único puerto de conexión, tagueado, recuerden, no tiene ninguna asociación con SSIDs, no tenemos cámaras inalámbricas, por así decirlo, y vamos a iniciar en el punto 3 en adelante. Pues aquí sí lo vamos a dejar un poquito más abierto, de manera de no tener que estar tocando restricciones. Tal vez lo podemos dejar en 150. No vamos a tener más de 50 cámaras en este proyecto. Listo, vamos a dar Save. Y en esto ya acabamos de terminar. Hay un punto bien importante y muchas personas cometen el siguiente error y en este momento le dan Apply y de igual manera pierden o no tienen comunicación con el switch y con el access port. Y la razón es porque, si se dan cuenta, en el puerto o en la VLAN número 1 de administración, el puerto 4 no ha sido tagueado y yo requiero que el puerto 4 sea tagueado para que viaje la información con identificador, porque el switch está esperando un identificador. Por consiguiente, voy a editar esta VLAN, ¿sí? Y le voy a decir que el puerto 4 tiene que estar tagueado. ¿Ok? Permítanme un momento. Perdón, pero esto de las clases aquí en línea y mi hija estaba pidiéndome una hoja. Mil disculpas por el retraso. Entonces, estábamos en que tenemos que hacer el tag del puerto 4 porque yo necesito y el switch está esperando una comunicación tagueada de ese puerto. Entonces, automáticamente estoy también asignando en la VLAN de administración los puertos 1, 2 y 3 de el router, a manera que pueden y queden completamente disponibles, al igual como habíamos dejado el resto del switch. Entonces, por último, pues salvamos. ¿Ok? Y ahorita sí ya tenemos toda la configuración de nuestras VLANs en el router. Repasando, tenemos la red de administración con habilitación en los puertos de manera de acceso, en los puertos 1, 2 y 3, puerto 4 tagueado, al igual que los puertos de la red de invitados y la red de CCTV. Tenemos asignados a las redes inalámbricas de Polaris Guest en 2.4 y en 5 GHz para la red 2 de invitados. Así que vamos a darle Apply. Me dice que si estamos utilizando un switch, le demos 30 segundos antes de que puedan empezar a comunicarse la parte tagueada entre sí. Entonces, ahorita el router está reiniciando, se reinicia por completo
Y para mientras dice, ¿qué significa el último parámetro? List time, dice Ernesto Trujillo. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente el list time es un parámetro de configuración si no se comunica, digamos, con un equipo o para poder asignar direcciones IPs, es una ventana, digamos, de tiempo en el momento que ya deja de intentar volver a hacer una comunicación con. Entonces, básicamente son parámetros que podemos dejar en términos de configuraciones de redes residenciales comerciales en default, ¿verdad? Ok, acaba de terminar la configuración. Podemos revisar un estatus en la parte de Connected Clients. Vamos a hacer un refresh y automáticamente nos dice, y ya nos aparece. Vamos a tratar de ver si tenemos ahora sí comunicación con nuestro switch. Dice que a veces tenemos que esperar 30 segundos y listo, señores. Tenemos comunicación con el switch. Vamos a revisar ahora la parte inalámbrica del controlador. Y listo, tenemos el controlador asignado, está funcionando, ese estatus y todo está ok. Así que volvemos a ganar comunicación, están funcionando nuestros puertos truncados. Y por último, para que ustedes puedan revisar y que validemos lo que acabamos de configurar, van a ver, ahorita yo sigo conectado al puerto número 1 del router, por consiguiente, obviamente tengo la dirección 0173, pero me voy a ir, ahora voy a hacer una desconexión. Van a ver que ahí perdí conexión de esa red y me voy a conectar a uno de los puertos que supuestamente debería estar conectado o configurado para la red de VLAN 3 de CCTV. Entonces, vamos a dar unos minutos que refresque. Y listo, señores. Como pueden observar, estoy conectado. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí perdí comunicación al puerto. Se dan cuenta porque la VLAN 3 no va a ver la VLAN 1. Y automáticamente me dio la dirección 3123. Estoy conectado en el puerto número 5 del switch. ¿Ok? Si yo me voy, por ejemplo, al puerto 8, que debería todavía ser un puerto con configuración de VLAN 3, vamos a hacer la conexión. Y lo que yo les recomiendo es que este tipo de configuración la hagan antes de instalar el equipo, lo puedan hacer en su laboratorio, en la oficina, y hagan este ejercicio que estoy haciendo yo de probar puerto por puerto para ver que efectivamente estemos pues bien en la configuración. Como pueden ver, nuevamente tengo una dirección 3123, eso quiere decir que estamos en la VLAN 3 automáticamente. Vamos por último a habilitar la red inalámbrica. Vamos a observar que tengo múltiples y me voy a conectar a Polaris Guest en 2.4. ¿Ok? Recuérdense que eso lo teníamos completamente libre. No debería de caerse el internet, espero. Si me pueden confirmar a alguien por ahí que estamos vivos y todavía estamos transmitiendo, les agradezco. Y me voy a ir a ver ahora aquí. Ahí está la confirmación. Estamos vivos, dice Rodolfo Campoyo, Harry Reynolds y Alejandro Villamil. Gracias, señores. Y como pueden ver, automáticamente en la configuración de la red Wi-Fi conectado a la red de Guest, yo estoy ahora en la VLAN 2 de comunicación. ¿Ok? Entonces, vamos a apagar el Wi-Fi. Voy a retornar mi cable de comunicación hacia el puerto 1 del router para que puedan revisar que estamos nuevamente en la VLAN número 1 de administración. Ahí estamos. Recuérdense que esa no le hicimos el cambio. Estábamos en la VLAN en la dirección 0 y automáticamente
tenemos nuevamente comunicación con el router, comunicación con el switch. Y señoras y señores, hemos acabado y hemos completado nuestro taller en vivo de configuración de redes, configuración de VLANs. Así que vamos a estar unos minutitos aquí más para los que tengan dudas, algunos comentarios. Como siempre, por favor, ahí están mis datos. No duden en comunicarse conmigo o con cualquiera del equipo. Recuérdense que está Rafael Sañó, Rubén Santamaría en México, Berti Morales en Puerto Rico, Yamil Sleiman en República Dominicana, Manfredo Ochoa para el área de Centroamérica. Y para el área de Sudamérica tenemos a Carlos Calderón, y para el área del Caribe y Brasil, nuestro presidente Ariel Gutiérrez. Síganos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Ahora tenemos un podcast también, ya con alrededor de 5 o 6 informaciones o entrevistas. El podcast está tanto en Spotify como en iTunes. Así que nada, ha sido un gusto para mí. Nos pasamos unos minutitos de la hora, pero espero que haya sido de beneficio para todos. Vamos a estar subiendo este webinar a nuestro canal de YouTube, así que estén atentos para cualquier información. Estamos a las órdenes, así que vamos a quedarnos unos minutos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, estamos a las órdenes. Dice Ernesto Trujillo, los equipos de automatización, Sonos, Lutron, etcétera, ¿en qué VLAN deberían de estar? ¿Deberíamos crear una VLAN especial? Pues yo te diría que ese tipo de sistemas, Sonos, Lutron, etcétera, lo mejor es que estén en la VLAN de administración. Realmente deberemos de hacer las VLANs, como lo vimos en la recomendación, para mejorar seguridad, performance, en algunos otros, no debemos de sobrepasarnos en la cantidad de VLANs. Yo te diría que en Sonos, si tú tienes 5 o 6 equipos, estás bien. Tienes 15 equipos, sí debes de considerar tal vez una VLAN para ellos. Rafael López, muy bueno, dice muchas gracias. Saludos hasta Venezuela, Rafa. Pues nada, creo que o quedó muy claro o todo el mundo está más confundido, pero creo que no hay más preguntas. Permítanme, está Steven Osorio, dice Juan Pablo, buenos días. Los access points de Luxul tienen salida de audio 3.5 milímetros como los APs discontinuados de Apple. No. No conozco ningún access point que tenga un built-in AirPlay. No conozco ninguno hasta el momento, Steven. Buen webinar, dice Oscar Polanco, saludos. Muchas gracias, dice José Sandino, saludos José, a Nicaragua, Honduras, no sé dónde estás. Luis Wing dice, recuerda lo que nos ibas a decir de los DNS. Ok, lo vamos a ver. Antes vamos a responder unas preguntas ahí. Los VLANs STB pueden solo compartir, dice Miguel Salazar. No entiendo mucho tu pregunta, Miguel. Tal vez si puedes aclararme un poquito ahí a qué te refieres con eso. Ernesto Trujillo dice, en el caso de tener muchas cámaras y muchos teléfonos y tengo que agregarle un switch especial para cada uno, ¿es conveniente usar los otros puertos del router? Excelente pregunta, Ernesto. Y la respuesta es no. Típicamente cuando tenemos múltiples switches, cometemos el error de conectar los switches directos al router, ¿sí? Y eso es un error porque estamos forzando que el router maneje toda la comunicación local que hay en la red entre los equipos que están conectados a los distintos switches. Lo mejor es salir del router a uno de los switches y de ese switch derivar a los otros switches que tienes en el proyecto. Todo muy bien, dice, saludos Edwin Montes, saludos, los IPs ocupados, dice Miguel Salazar. No entiendo, pero si quieres podemos compartir solo los IPs usados por las cámaras. No, recuerda que la configuración es por VLAN, no es por dispositivo. ¿Ok? Entonces, si yo hago un inter-VLAN routing, es literalmente toda la VLAN, no es un dispositivo como tal.
Como siempre, impresionado de todas las maravillas que brinda Polaris, dice nuestro gran amigo Isaac Achurra. Saludos hasta Panamá. Como siempre, pues un abrazo y un aplauso a Panamá. Gracias por la transmisión de información, dice, se le espera, pues estamos queriendo ir, Isaac, queriendo ir, estamos a Panamá. Si nadie tiene más dudas, voy a entrar un poquito y le voy a mostrar a los quienes están interesados. Esto es actividad extracurricular. Yo, Luis Win, el servicio que utilizo para streaming de Estados Unidos es el Smart DNS Proxy. Smart DNS es un servicio que tiene y maneja tanto DNS como VPNs. Pero a mí me gusta porque la parte de DNS es mucho mejor que la parte de VPN, porque un VPN siempre pierde velocidad, alrededor de 2-3 megas de conexión. Con el DNS no. Entonces, básicamente lo que tú haces es que primero tienes que activar tu IP, a manera que haya una comunicación entre el servidor DNS de ellos y tu conexión de Internet. Y luego, pues, configuras dependiendo del equipo, lo puedes hacer para toda la red o lo puedes hacer por equipo, que es lo que yo tengo en mi caso. Yo lo tengo exclusivamente únicamente para los televisores. Entonces, la manera como pues tú lo debes de hacer es, por ejemplo, buscas aquí y básicamente te dan los pasos para poder cambiar solamente el DNS, no tienes que hacer una conexión VPN, etcétera. Entonces, tú entras ya sea tu iPad o tu televisor o computadora, etcétera, y simplemente le pones los DNS de manera manual. Por ejemplo, si te quieres venir a Estados Unidos, servidores DNS. En algunos casos, pues tienes que cambiar de servidor porque esto a veces falla, al igual que las VPN, ¿no? Ahorita creo que estoy usando los de Virginia. Este es el que estoy usando ahorita. Entonces, tú solo entras al dispositivo, cambias el DNS y tienes Amazon Prime, Netflix US, etcétera. Así que ahí están mi granito de arena para quienes quieren experimentar con eso. Hay un trial gratuito ahí por, no sé, 7, 14 días. Pero para mí me ha funcionado perfecto. Vamos a ver, dice Luis Wing, está excelente, buenísimo. ¿Cuánto cuesta el servicio, Juan Pablo? No recuerdo, la verdad es que yo lo pagué como por 3 años, pero lo puedes encontrar ahí en la dirección Smart DNS. Vamos a ver si aparece por aquí. Pricing, aquí está, míralo. Suscripciones, yo tengo una activa por 12 meses tengo. La de 12 meses cuesta $39.90. Acabo de hace unos días, hace 4 días la renové porque me había cancelado, me había vencido. Pero hay una versión gratuita, lo pueden probar y pueden probar por 7, 15 días. Hay múltiples servicios, yo he probado muchos, lo que pasa es que pues, ahorita últimamente me gustó este y con este me quedé. He probado también otras VPNs y otros DNS, pero este es a mí ahorita a mi juicio uno que me ha dado buenos resultados. Mucho más barato que la mayoría de los VPNs, es correcto, Luis, es mucho más económico. Así que nada, señores, estamos a las órdenes. Yo creo que si no hay más dudas, más preguntas, recuérdense de seguirnos y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Tenemos ya más de 60 videos, tenemos 68 videos, ya tenemos más de 200 suscriptores. Aquí está toda la información relacionada a los últimos webinars que tenemos y webinars que ya tenemos ya hace varios años en nuestro canal. En relación a Luxul, tenemos aquí algunos webinars que acabamos de hacer